Bienvenidos de nuevo, les habla el profe Garro. La protoboard o la placa de pruebas es un elemento que nos permite realizar montaje en circuitos de una manera muy sencilla, sin tener que gastar en soldadura o desperdiciar demasiado cable. Al buscarlo en Tinkercad, ponemos la palabra protoboard, no vamos a encontrar como tal, hay que poner placa de pruebas. Tenemos tres opciones: placa de pruebas pequeña, que es esta, la placa de pruebas más grande, que es esta, y la placa de pruebas mini. Al utilizar una placa de pruebas debemos tener en cuenta varias cosas. La primera es si la placa de pruebas cuenta con una línea de alimentación, una fila de alimentación. En el caso de esta y de esta, sí vamos a tener filas de alimentación. ¿Cómo las podemos reconocer? Porque son filas que están marcadas con positivo y con negativo, como aparece aquí. Independientemente que una placa tenga el signo positivo o negativo, no quiere decir que esta tenga polaridad. Eso quiere decir que nosotros podemos conectar una pila invirtiendo los cables y la placa no se va a dañar, porque son placas que no tienen polaridad. Ellas lo único que hacen es transportar la energía. En el caso de estas dos, vamos a tener dos filas de alimentación, una en la parte de arriba, en la parte superior, y otra en la parte inferior, como aparece aquí y aparece aquí. Cuando uno la compra, en algunos casos, esta fila, en la más grande, las más grandes, estas filas están interrumpidas en este punto. Entonces lo que se hace en ese caso es hacer un puente para darle continuidad a toda la fila. Aquí Tinkercad nos muestra con verde que la continuidad va de punta a punta. Al utilizar la placa de pruebas debemos tener en cuenta que las filas por debajo y las columnas tienen materiales tienen un material que es conductor de energía y su única función es conducir energía a lo largo de la fila o de la columna dentro de la protoboard. Y los puntos lo que nos permiten es organizar los materiales. Si yo tengo, por ejemplo, un circuito como el que ya he montado antes aquí, vamos con este ejemplo, hay que entender el flujo de la energía de la siguiente manera. Bueno, primero observemos que es un circuito que está totalmente organizado. Ese es el objetivo de las placas de prueba. Vamos a intentar organizar lo mejor posible nuestro material y gastar la menor cantidad de cable. Por su parte, los cables, independientemente del color que tengan, también cumplen la misma función: transportar energía. Entonces, un cable tiene colores simplemente para nosotros tener claro que es un positivo o un negativo. Pero si solo tuviéramos cables blancos o cables verdes, como en este caso, pues ellos siguen cumpliendo con la función de transportar energía. Recordemos que la energía viaja desde el burner positivo de la pila, pasaría por acá, gracias a que esta resistencia está ubicada aquí, sube por la resistencia, pasa por la columna, viaja por este puente, sube al LED, lo enciende hasta que el circuito está cerrado y baja por acá a negativo. Gracias a estos puentes que he realizado, todos los negativos están conectados y luego llegan aquí directamente a la pila. Si yo le doy iniciar simulación, vamos a encontrar que funcionan todos los LEDs perfectamente. La ubicación de los componentes pues depende del circuito, del diagrama del circuito que estemos realizando. Algunos circuitos son en serie, otros en paralelo y otros son mixtos. Aquí simplemente estamos entendiendo un poco el funcionamiento de las placas de prueba. Entonces, básicamente hay que tener claro que las columnas y las filas, que son estas, no están conectadas. Esta fila es independiente a esta columna. Para yo conectarla debo hacer algo llamado un puente, que es poner un cable de punto a punto. Si yo conecto esto así, estoy conectando el negativo y ahora el negativo está conectado a esto, a la columna 17. Como notamos, las placas tienen letras y números. Esto es para ubicarnos. Por ejemplo, este punto sería el punto J30. Este punto sería el punto J28. O una columna puede ser mencionada como la columna 19 o la columna 20. En casi todos los casos, por no decir que todos,
tenemos una serie de referencias, hasta en la más pequeña, que es la mini. El manejo de la mini es dependiendo del proyecto que estemos realizando, pero básicamente cumple las mismas características, solo que no tiene una fila de alimentación, entonces solo tenemos columnas para conectar elementos. Aquí he preparado este material para intentar hacer la alimentación de este circuito, entonces vamos a intentarlo hacer para entender cómo debería ser. Primero entendamos cómo está conectado. Esto es positivo, pasa por la resistencia, quiere decir que aquí debería haber el positivo de la pila, entonces vamos a llevarlo, el positivo de nuestra pila, acá. El negativo, por su parte, vamos a dejarlo por ahora en este punto. Como en este punto la columna no tiene ninguna conexión, si le damos iniciar simulación, el circuito no está cerrado y por tanto los LEDs no encienden, entonces tenemos que empezar a hacer puentes. Vamos a hacer un puente de aquí hasta el negativo, que sabemos que es este. ¿Cómo sabemos que es este? Porque este es el negativo, el cátodo del LED. Le damos iniciar simulación y como vemos ya enciende el primer LED. ¿Por qué solo enciende el primer LED? Porque los pines positivos de los otros LEDs no están conectados a esta columna que sí está conectada a la pila. Entonces debemos empezar a hacer puentes. Vamos a hacer puentes entre las resistencias. Esta columna vamos a conectarla con esta y a su vez esta columna la vamos a conectar con esta. Como vemos, la cosa se va poniendo un poco enredada, pero básicamente esa es la función de la protoboard, tener los cables organizaditos. Listo, ahí hicimos el puente, un puente un poco extraño, un poco ladeado, pero funcionamos al iniciar simulación y ahora sí vamos a ver cómo los LEDs encienden. ¿Gracias a qué? A los puentes que hicimos entre cada una de las columnas. Esta es una manera un poco ineficiente de utilizarla, pero estamos haciendo simplemente un ejemplo para entender cómo funciona el flujo de la energía dentro de la protoboard. ¿Qué no debemos hacer al utilizar una protoboard? Si tenemos un componente como este, yo no lo debo ubicar de esta manera, en la misma columna. Entonces un componente no debe tener sus dos pines en la misma columna, debe ser en distintos pines. ¿Qué pasaría en este caso? El componente no funciona o el componente se quema o no funciona o se daña, ¿ok? ¿Qué no debemos hacer tampoco? Pues evitar este tipo de conexiones así. Lanzar cables dentro de la misma columna cuando sabemos que precisamente la protoboard por dentro ya tiene un cable o un material que conduce energía. Por eso no debo hacer esto tampoco. Para eso está la protoboard. En algunos ejemplos con estudiantes de mi clase, cuando no lo tienen claro, por ejemplo, hacen cosas como esta. Lanzar puentes muy largos cuando no es necesario. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, con lo que hemos visto, la intención aquí era entender un poco el funcionamiento de las placas de prueba. Espero que les haya gustado este video, que se suscriban, me regalen un like si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente. Chao.